¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. En Venezuela ha habido una reacción virulenta contra Juan Guaidó. Yo quiero explicarte, más allá de las reacciones virulentas por la mesa de negociación, la mesa de diálogo, los encuentros, como ustedes lo quieran colocar, o como lo quieran colocar la oposición o el gobierno. Detrás hay una realidad que es la que yo voy a interpretar con hechos objetivos. Más allá de lo que me diga Guaidó, lo que me diga Stanley González, lo que me diga Maduro, lo que me diga el ministro de Comunicación. Hay una realidad, nosotros hemos venido procesando ciertas informaciones y aquí te la voy a interpretar de la manera más clara y objetiva. Fíjate tú una cosa para que ustedes vean las mentiras que dicen entre el gobierno y la oposición. Por eso yo siempre les digo, tengan mucho cuidado con lo que dicen por allí el gobierno y la oposición. No se pongan a estarle creyendo al gobierno y a la oposición. Siempre le hago esa acotación. Ahora bien, vamos a lo nuestro. Te voy a decir lo siguiente. Los puntos que ya se han acercado, y que han estado tratando, que han estado facilitándoselos a la gente de Noruega. Número 1, ¿qué pide la oposición y qué responde el gobierno? Así te lo voy a describir para que tú le sigas el hilo a este video. Número 1, ¿qué pide la oposición? Elecciones generales. ¿Qué respondió el gobierno? Que el gobierno le dice que de haber algún acuerdo sobre elecciones generales, ellos van a adelantar las elecciones parlamentarias y prometen que todos los partidos van a participar, incluidos los inhabilitados. Entre los inhabilitados está COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular y otros. Punto número 2. Lo que pide la oposición: liberación de Edgar Zambrano y dejar de perseguir a diputados. ¿Qué dice el gobierno a este punto número 2? El gobierno dice que sobre ese punto podrían llegarse a un acuerdo solo si ellos, los de oposición, reconocen a Maduro como presidente legítimo y constitucional. Punto número 3. Repito, estoy colocándole los puntos que ya se han acercado y se han colocado en la mesa de negociación. Esto es un video tubazo, un video que no lo vas a conseguir en ninguna parte y es una interpretación de cómo se han venido dando los hechos. Luego que te digan una parte por aquí, que te digan otra por allá y te estén mintiendo, ya esa es otra cosa. Tú verás si crees o no crees. Yo te he venido dando muchas informaciones adelantadas y a los días aparecen esas informaciones como ciertas. Aquí no te estamos sembrando dudas ni te estamos diciendo informaciones tergiversadas para que tú creas una cosa. Luego te voy a hacer el análisis de todo esto. Punto número 1, repito, elecciones generales. Punto número 2, liberación de Zambrano y cese a la persecución de diputados. El punto número 3, en estas negociaciones pide al gobierno, la oposición le dice al gobierno que hay que liberar a los presos bajo indulto. El gobierno responde que públicamente exijan a Estados Unidos quitar todas las sanciones que le han impuesto sobre Venezuela. En esos 3 puntos se han venido conversando. ¿Dónde? En Noruega. ¿Dónde se inició las conversaciones? En La Habana, Cuba. ¿Quiénes han estado participando? 3 representantes de la oposición y 2 del gobierno. ¿Guaidó lo reconoce? Sí, Guaidó reconoció, se vio prácticamente empujado a reconocer. ¿Quién filtró la información? La misma gente de la oposición. ¿Por qué? Porque dentro de la oposición, yo le he venido diciendo en anteriores videos, hay varias ramas, varias corrientes, unas que están en contra de Guaidó, unas que están a favor, otras que tienen sus intereses por allá, otras que están sacando cuentas para las próximas elecciones parlamentarias, otras que quieren bloqueo, otras que no quieren bloqueo. Miren, ahí hay un candumben de todo. Y algunos que ya están viendo que Guaidó ya entró en barrena, que ya viene en picada, que ya Guaidó prácticamente se va a convertir dentro de poco en un personaje sin músculo político, sin fuerza,
entre los sectores opositores, comienzan ahora los ataques hacia Guaidó, su misma gente, los mismos partidos políticos. En la oposición hacen vida más de 20 partidos políticos. No solamente es el partido Voluntad Popular al que pertenece Juan Guaidó. Voluntad Popular recibió los designios de los Estados Unidos y fue el partido seleccionado porque es el partido de extrema derecha que representa los intereses de la extrema derecha que hoy gobierna los Estados Unidos. Así de simple. Ahora, no quiere decir con esto que toda la oposición está de acuerdo con Guaidó. No quiere decir con esto que todos los partidos están de acuerdo en que invadan a Venezuela, en que usen la fuerza militar, en que Estados Unidos bloquea a Venezuela y tantos más. Entonces, dicho esto, Guaidó salió a la palestra, dio una rueda de prensa y dijo efectivamente que sí, se estaban en reuniones. Ahora, estas reuniones no comenzaron la semana pasada, no, las reuniones tienen algo de tiempo y la misma Noruega, la misma Cancillería de Noruega ya reconoció que se han reunido por separados y que ha habido encuentros. Ahora, fíjate una cosa, hoy Stanley González, por ejemplo, que es uno de los representantes de Guaidó, que es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stanley González sale y dice hoy, miren, sí nos hemos reunido por separado, y me permiten la expresión, es decir, ellos se reunieron con Noruega, la oposición, y el gobierno con Noruega, con el otro grupo, digamos, de asesores o de negociadores, y que no se han reunido todavía en una mesa. Ahora, la información que nosotros estamos procesando es que sí, efectivamente, se reunieron, y no por separado, como dice Stanley, sí, efectivamente se dio esta reunión. Es la que yo tengo. Todavía falta procesar algunas que otras informaciones. Ahora bien, esos 3 puntos, además de otros que todavía no me han llegado para seguirlos procesando, son los más importantes de esas mediaciones, reuniones, diálogos, mesas de trabajo, mesas de diálogo, como ustedes le quieran llamar. Ahora, ¿qué fue lo que detonó para que la oposición, según lo que nosotros hemos venido procesando, para que la oposición y Guaidó se sentara con el gobierno? ¿Por qué Guaidó se sentó con el gobierno? Se dice que el punto de inflexión fue Zambrano el 30 de abril y todos los diputados a los cuales se les ha venido procesando judicialmente. Hay 15 de los cuales prácticamente todos están fuera del país o están en embajadas o dicen estar en la clandestinidad. Ahora bien, aquí en Venezuela hay muchos factores adversos a Guaidó dentro de la misma oposición. ¿Qué le dice la oposición a Guaidó o qué le dicen muchos de sus seguidores? Porque déjame decirte una cosa, la mayoría de quienes están adversando a Guaidó por estas negociaciones, diálogos, encuentros, o acercamientos, mediaciones en Noruega con el gobierno, son su gente que más poder tiene dentro de los medios de comunicación, que son los que han llevado a Guaidó y la batuta con los Estados Unidos. Yo les voy a decir lo siguiente: Guaidó, dentro de la oposición, tiene sus enemigos, y ya se los acabo de especificar. Ahora, fíjate esto, Guaidó dijo, cuando se le preguntó sobre estas reuniones, dijo, Guaidó dijo lo siguiente, abro comillas: tenemos una ruta clara para la solución de los problemas del país. Ese es nuestro objetivo y vamos a seguir con ello. Y siguió diciendo Guaidó, estamos trabajando por hallar una solución a la crisis que se profundiza. Asimismo, manifestó que su visita a Noruega, junto con el diputado Gerardo Bley y el exministro Fernández Martínez Mótola, corresponde a una invitación del gobierno noruego. Eso es lo que ha venido ya tratando de colocar Guaidó en una huida hacia adelante para no enfrentar a muchos de sus seguidores que les están reclamando: nosotros
no queremos diálogo con el gobierno, nosotros queremos intervención militar. Le reclaman una parte de la oposición, pero esa parte de la oposición es la que mayor peso tiene en los medios y en las redes sociales. ¿Ya me entienden? Ahora bien, ¿qué le está diciendo esa parte de la oposición a Guaidó? Le dice lo siguiente: señor Guaidó, no nos haga dudar. Acuérdese que no confiamos en diálogos porque anteriormente eso solo le dio tiempo a Maduro, o que están mintiendo, o que le están metiendo casquillo para que la gente diga que Guaidó los traicionó. El senador Marco Rubio le dice a Guaidó en una advertencia, le recordó que Maduro ha usado este tipo de encuentros para dividir a la oposición y ganar tiempo. Jaime Bailey, escritor peruano, radicado en Miami, le dice a Guaidó lo siguiente: estoy decepcionado de lo hecho por Guaidó y el diálogo secreto, que ya no lo es, entre el régimen y la delegación enviada por el presidente encargado. Otro usuario le dice: sin alimentos, sin medicinas, sin luz, sin agua, sin gas y parece que pronto sin gasolina, ¿y tú te vas a sentar con Maduro a negociar? Otro usuario le dice a Juan Guaidó: el diálogo debilita a la oposición porque la divide y produce decepción y frustración en la gente y pone a Guaidó en peligro porque sin el apoyo de la gente y con el desplante que le están haciendo a USA, Guaidó va a quedar solo. Antonio Ledesma, otro de los líderes de la oposición, le dice a Juan Guaidó: si es para definir el cese de la usurpación, me da lo mismo que se reúnan en Noruega, Martinica, Washington, Colombia, la Conchinchina. Eso sí, es para ponerle fin a la usurpación, no para guararear como lo hizo la narcotiranía en Dominicana. Ahora, Guaidó, en una entrevista a un medio alemán denominado ZDF, le dijo lo siguiente, que también esto está trayendo cola: los venezolanos no quieren intervención. Lo repetimos, dijo Guaidó, estamos trabajando en todas las opciones para ponerle fin a la dictadura y estamos avanzando en cada una de ellas. Mediación de países que se aproximen a una solución en Venezuela, caso Noruega, cooperación internacional y acuerdo constitucional con nuestra Fuerza Armada. Guaidó se está defendiendo, pero ya le cayó la jauría. Ahora bien, María Corina, otra de las dirigentes políticas de oposición de línea dura, le dice a Guaidó: Guaidó debe comunicarse con Donald Trump, Duque y Bolsonaro y decirles que es la hora de la ayuda militar. Entonces, les he leído varios tweets de gente pesada en la oposición, líderes que han estado apoyando a Guaidó, a veces públicamente y a lo interno no necesariamente. ¿Y qué pasó? Que Guaidó se sentó con el gobierno de manera secreta, bypassó a todos esos líderes y por extensión a toda su masa de seguidores, tenía semanas reuniéndose con el gobierno, cuadrando salidas políticas y llevando doble discurso o doble figura. Se reunía con Maduro y decía otra cosa en rueda de prensa y en convocatorias y mantenía las expectativas de que ellos iban a intervenir o iban a facilitar la intervención de los Estados Unidos. Solo que los Estados Unidos no está por facilitar la intervención, y se lo vengo diciendo prácticamente a ustedes durante los últimos meses. Estados Unidos no va a invadir a Venezuela. Tienen que estar claros con los análisis. Estados Unidos no va a invadir a Venezuela y lo he explicado en diferentes oportunidades. Estados Unidos no le conviene la invasión porque está en un año electoral y además ellos saben que militarmente no va a ser fácil entrar y salir de Venezuela. Lo han dicho los diferentes especialistas. Que ustedes me digan, ¿hay corrientes dentro de los Estados Unidos que quieren la invasión? Claro que sí, claro que sí. Como hay corrientes dentro de la oposición que no quiere el diálogo y hay otras que sí quieren el diálogo. Como hay corrientes en el gobierno que no quieren a Maduro y hay otras que sí lo defienden. Hay corrientes en todos lados. Ahora, vuelvo a decirte lo siguiente: Estados Unidos no va a invadir, ¿verdad?
¿Qué va a hacer Estados Unidos? Seguir presionando a Maduro diplomáticamente, comercialmente, financieramente y con los bloqueos, y jugarse la carta militar a ver si alguien le quita la cabeza y pone a otra persona. Ahí está el cierre de los vuelos. Eso es una demostración clara, la apuesta de Estados Unidos. Y llegándose el caso a que políticamente se derrumbaran estas opciones y Estados Unidos decidiera hipotéticamente utilizar la fuerza militar, lo va a hacer con Colombia y el ELN y todo lo que ya dijeron Iván Duque, de que había aquí guerrilleros, y por allí va la cosa. Así están las cosas. Eso puede cambiar, amigos míos. Eso no es una palabra cierta 100% que esto va a quedarse aquí sí de manera inamovible. En política todo es susceptible de cambio. Ahora, yo te traje a ti a la palestra lo que sucedió en esas reuniones que Guaidó ya reconoció y que está tratando de ver cómo maneja la crisis que se le ha venido encima con los dirigentes políticos, con algunos medios de comunicación o varios que son de la línea dura y que quieren la intervención militar por cualquier otra vía, la intervención militar. Ahora te pregunto a ti, tú que eres analista, tú que vives en Venezuela o que estás en el exterior, o eres venezolano o eres extranjero y te duele Venezuela o quieres analizar Venezuela. Punto número 1 de las preguntas que te voy a hacer. Desenchúfate de los medios de comunicación. Aquí todo el mundo tiene sus intereses. ¿Y quién es la víctima? La primera víctima eres tú. ¿Por qué? Porque vas a creer en los medios de comunicación. Mientras tú sigas creyendo en los medios de comunicación y en cada mensajito que te llega del primo, del amigo, del sobrino, del tío que tengo allá en Venezuela, que está allá cerca de Maduro, al lado del militar, al otro lado del SEBIN, que vive al lado del apartamento que no sé qué dónde se compró dónde, si sigues creyendo, como decimos aquí en Venezuela, cuentos e historias de camino, no vas a entender Venezuela. Para entender Venezuela tienes que buscar la realidad y los medios o periodistas que aún se mantengan de forma independiente, y eso es muy difícil. Aquí tienes un pivote con nosotros, no te voy a decir que somos químicamente puros, imposible, pero sí estamos en la línea del medio, no hay duda de eso. Ahora, pregunta número 1, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el diálogo? Pregunta número 2, ¿te sientes traicionado por Juan Guaidó? Pregunta número 3, ¿quieres la intervención militar de los Estados Unidos? Pregunta número 4, ¿es necesario que se sienten las partes para escucharse y ver qué puntos los unen para determinar y salir de esta crisis? Pregunta número 5, ¿cómo crees tú que podemos salir de la crisis? No me importa que seas extranjero, venezolano, que vivas aquí o que vivas allá. Nosotros estamos aquí en Venezuela. Sabemos lo que pasa muy bien en Venezuela, tratamos de interpretar esta realidad para contársela a todos ustedes de la manera más sana, más transparente, más equilibrada posible. Eso sí, nada que te voy a estar hablando a favor o en contra. No, ese no es el periodismo que nosotros avanzamos. El periodismo de nosotros es de escuela, primigenio, de dos versiones, de dar la palabra a todas las versiones, de mostrar la cara y ambas caras, de no tergiversar, de no construir o de no cambiar información por opinión, de mantenernos equilibrados durante todo el tiempo y de respeto a usted que nos escucha y nos deja entrar en sus hogares. Déjame tus impresiones para seguir analizando el complejo tema de Venezuela. Muchas gracias y hasta la próxima.